Buenos días, tardes o noches, independientemente de la hora en que te encuentres. En este video hablaré sobre la historia de la evolución de la base de datos, desde que éstas surgieron. Haré énfasis en tres conceptos claves, comentaré una interesante tendencia y por último brindaré un ejemplo de ejecución de la base de datos en una empresa. Comenzaré presentándome. Mi nombre es Anderson Daniel Enríquez Narváez. Vivo en Santa Fe, Huesaco, Nariño. Voy en quinto semestre en la carrera de Ingeniería en Sistemas. Como dato personal, me atraen temas como la tecnología y también me encanta el deporte. De hecho, practico calistenia. Y no estoy involucrado con TIS en mi trabajo. Ahora hablemos de la evolución histórica. Antes de existir los datos como tal, la información se almacenaba en archivos de texto o binarios, lo cual era difícil de mantener porque pues habían confusiones y no tenían relaciones y todo era un caos. Y ya pues a partir de los años 60 se creó el primer modelo jerárquico IMS, Information Manager System. Era el primer modelo de base de datos y tenía estructura de árbol, o sea, padre e hijo, por ejemplo, cliente tiene pedido y pedido tiene información del cliente e información del pedido. Esto lo hace rápido para consultas predefinidas, pero sigue siendo rígido y es difícil de modificar su estructura. Ya a partir de los años 70 se usa un modelo que organiza registros y relaciones en forma de red. Este era más flexible que el jerárquico, pero seguía siendo complejo, ya que necesitaba conocer la estructura exacta para consultar los datos. Pero por esos años se propusieron un nuevo modelo llamado modelo relacional, el cual organizaba datos en tablas con filas y columnas. Este se hace con lógica matemática y permite las consultas a través de un lenguaje más sencillo. Y aquí fue donde nació SQL. Ya a partir de los años 80 sucede la expansión de la base de datos relacionales. Nacen grandes sistemas comerciales como Oracle, DB2, SQL Server, MySQL. De hecho, SQL se convierte en el lenguaje estándar y se convierte en el modelo dominante hasta el día de hoy. En los años 90 se integra el concepto de base de datos con programación orientada a objetos. Y esto permite manejar los objetos más complejos y aunque no cambia el modelo estándar, da posibilidad de integrarse a una mayor cantidad de sistemas. Desde los años 2000, gracias a la aparición de Internet, surge una necesidad de administrar una gran cantidad de información de base de datos. Se crean las bases de datos distribuidas, o sea, datos en varios servidores. Comienzan en sistema de minería de datos, los Business Intelligence, aparecen NoSQL, Mongo Database, Cassandra, Cous Database, los cuales permiten administrar grandes cantidades de datos no estructurados como las redes sociales o el Internet de las cosas. Y pues ya en la actualidad existen bases de datos en la nube como Amazon RDS, Google Cloud SQL y Azure SQL, las bases de datos multimodelos que soportan tablas, grafos, documentos en un mismo sistema, las bases de grafos que son muy usadas en las redes sociales y detención de fraudes. Además de seguridad que protege los datos sensibles y además integraron IA y Machine Learning. Pues bien, ahora vamos a hablar de tres conceptos claves, empezando por el modelo relacional. Este es el más usado en base de datos, pues organiza los datos en tablas llamadas relaciones, con filas que son tuplas y las columnas que son atributos. Por ejemplo, una tabla clientes con columna ID, nombre y teléfono. Las ventajas de estos es que son fáciles de entender porque se parece a una hoja de cálculo. Permite consultas flexibles con MySQL y minimizan la redundancia. Otro concepto clave serían las primary keys o clave primaria. Es un conjunto de atributos que identifican de manera única la fila de la tabla y eso tiene algunas reglas, las cuales son no puede repetirse y no puede ser nulo. Como ejemplo, digamos una tabla de estudiantes. El campo número de identificación puede ser una clave primaria, así se evita confundir a dos personas con el mismo nombre y esto permite mantener la integridad de los datos siendo la base para establecer relaciones entre tablas. Ya por último concepto, vamos a hablar de la normalización. Este es el proceso de organizar los datos en las tablas para reducir la redundancia y evitar inconsistencias, con el objetivo de que cada dato se guarde una única vez en el lugar correcto. Y esto cuenta con una serie de reglas, digámoslo así, son formas normales. Primero, cada campo debe tener un valor único. Segundo, los datos dependen de la clave primaria. Y tercero,
No debe haber dependencias entre las columnas que no sean claves. Por ejemplo, en lugar de colocar el nombre de profesor en cada clase repetidamente, copiar y pegar, creamos una clase llamada profesores y se relaciona con las demás a partir de su ID, y esto reduce el espacio ocupado y evita errores al actualizar los datos. Ahora hablemos sobre las tendencias. Hay una bastante importante, la cual es base de datos en la nube, o sea, Cloud Database. Estas son bases de datos que no están en un servidor físico local, sino que se almacenan y gestionan en la nube, como Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud, etc. ¿Y qué las hace tendencia? Pues su escalabilidad, ya que se pueden ampliar o reducir según la cantidad de usuarios o de datos que vayan a almacenar. Esto es útil para las empresas que crecen constantemente. Además tiene un costo flexible, o sea que solamente pagas por lo que usas, nada más. También se puede acceder desde cualquier lugar con internet. Esto es útil para empresas que tienen múltiples sedes en distintas ubicaciones o en distintos países o así, y ofrecen copias de seguridad automáticas. Algunos ejemplos de bases de datos en la nube actualmente son Amazon RDS, Google Cloud SQL, Microsoft Azure SQL Database. ¿Y qué se espera que suceda en el futuro con esto? Pues las bases de datos de la nube seguirán creciendo, ya que cada vez más empresas migran sus sistemas a Internet. En el futuro se integrarán con Machine Learning y también se integrarán con Internet de las Cosas. Ahora pasemos a un ejemplo. Un ejemplo de utilización de bases de datos podría ser el de un hospital o una clínica, lo que permitiría la gestión de pacientes, médicos, diagnósticos, citas, tratamientos, y el paciente contará con un historial médico, lo cual es útil porque no se repite ni se pierde nada de información. El médico podrá consultar fácilmente los diagnósticos, los medicamentos recetados o los exámenes hechos al paciente. Se conocerá si el paciente es alérgico a una medicina y será más fácil de administrar las citas, la facturación o cuántas camas o habitaciones tiene disponible el hospital. O sea, sin una base de datos, toda esta información estaría en meros papeles, a la antigua prácticamente. Todos los archivos desordenados, posibles pérdidas y duplicaciones. En cambio, con la base de datos, todo esto estaría seguro y accesible. Reflexionando un poco, nos damos cuenta que la historia de la base de datos nos enseña lo capaces que somos los humanos para evolucionar. O sea, pues imagínense del mero lápiz y papel a datos almacenados en grandes cantidades y en la nube y con fácil acceso. ¿Cuánto hemos mejorado este sistema desde unas décadas? Y lo podemos seguir mejorando, de hecho. Y recordemos que las bases de datos no son meros archivos sin importancia, pues gracias a este sistema es que una empresa funciona y es lo que la mantiene operando, de hecho. También quiero recalcar la importancia que ha adquirido la base de datos en nuestro día a día. Por ejemplo, desde cosas bastante importantes como los bancos o los hospitales, hasta aquello como las redes sociales, las apps free que cuentan los pasos que diste el día de hoy, o tus servicios de almacenamiento en nube. Y esto es algo que se volverá todavía más fundamental para nuestro futuro. Y esto ha sido todo. Agradezco su atención. Me despido. Bye bye.